Buenas tardes, estimados estudiantes, deseando siempre que se encuentren bien, junto con su familia, siempre cuidándose. Iniciamos una nueva semana de estudio. Soy la profesora de Historia, María Delfina, que en esta semana vamos a ver un tema muy interesante para los de primero bachillerato, paralelo CDEF. Bien, vamos a comenzar entonces esta semana con un nuevo tema de historia. El tema de esta semana se refiere sobre la influencia cultural de Grecia y Roma para el mundo occidental también. Bien. Ya. Las civilizaciones griega y romana son consideradas como pilares sobre los que se fundamenta la cultura occidental. Ambas legaron a Occidente una organización política, social, económica y cultural que en muchos aspectos pervive hasta hoy, aunque modificada y adaptada a las necesidades modernas. Entre los elementos cabe citar la democracia ateniense como sistema político. Yeah. La legislación romana como base de los actuales códigos jurídicos de Europa y América y las concepciones estéticas de unos y otros, las cuales influyeron directamente en las artes plásticas y la arquitectura hasta el siglo XIX. Bien, señores, estamos hablando sobre dos grandes civilizaciones que dieron una gran influencia al mundo occidental, tanto a Europa como también al mundo occidental. Entre esos elementos tenemos la democracia que surge en Atenas como sistema político. Aquí es donde surge la palabra democracia, en Grecia. Luego tenemos la legislación romana. De Roma tenemos un gran legado, lo que es la legislación que actualmente es la que rige, la que estudian los estudiantes de leyes en la universidad. Entonces tenemos también la legislación romana como base de los actuales códigos jurídicos de Europa y América. Y las concepciones estéticas de unos y otros, las cuales influyeron directamente en las artes plásticas y la arquitectura hasta el siglo XIX. También tenemos entonces la influencia de las artes plásticas y la arquitectura. Bien, señores, seguimos. En este sentido, también cabe destacar el latín. Ya, otro legado que también nos dieron estos pueblos fue el latín, lengua hablada originalmente por los romanos, que es la raíz de la que crecieron los modernos español, francés o italiano, o el cristianismo como religión surgida durante el Imperio Romano y que gozó del estatus de religión oficial. Miren entonces otros legados que también tenemos, aparte del derecho, aparte también tenemos el latín. Tenemos el latín como una lengua hablada originalmente por los romanos. Ya. Otro legado que también nos dieron, la religión, el cristianismo, que surgió durante el Imperio Romano y que gozó del estatus de la religión oficial. Grecia. La civilización griega se desarrolló fundamentalmente en la vertiente oriental del mar Mediterráneo. Incluía el sur de los Balcanes, los archipiélagos e islas del mar Egeo, del mar Negro. El centro neurálgico fue, sin embargo, la península helena, una región donde los áridos valles y llanuras están separados por montañas que dificultan las comunicaciones
terrestres y la agricultura. Roma. La cultura de la antigua Roma fue el resultado de un importante intercambio entre civilizaciones diferentes, la cultura griega y las culturas desarrolladas en Oriente, Mesopotamia y Egipto, que contribuyeron a formar la cultura y el arte de los romanos. Uno de los factores que más contribuyó a la universalización de la cultura romana, que de pronto fue la de todo el imperio, fue el uso del latín como lengua común de todos los pueblos sometidos a Roma. El latín de la ciudad de Roma se impuso a otras variedades de otros lugares del Lacio, de la que apenas quedaron algunos en el latín literario. Esto hizo del latín una lengua con muy pocas diferencias dialectales, al contrario de lo que pasó en el idioma griego, que podemos calificar pues el latín de lengua unitaria. Bien, señores, tenemos a grandes rasgos, hemos visto la influencia de estos pueblos griegos y romanos al mundo occidental. Ahora vamos a observar un video muy importante. Bien, tenemos un video muy importante también relacionado con el tema. Pero antes de eso vamos a ver que Roma también introdujo el alfabeto actual, importado de los griegos de Sicilia y perfeccionado después. Se escribía con una tachuela en bronce o se pintaba sobre una hoja vegetal, sobre cortezas o maderas, y más tarde sobre cobre y sobre lienzos. La palabra escritura procede de escritura, que era la marca que se hacía al ganado que se enviaba a pastar. Una de las características de la escritura romana es que el sonido de la vocal U se conseguía con la letra B. Por ejemplo, se pronunciaba Augustus. Bien, señores, como les decía, tenemos ahora un video muy importante que ustedes van a observar relacionado también a las culturas de Grecia y Roma. Los medios de comunicación a través de la historia han sido de suma importancia en la creación de la cultura en una comunidad. En principio, en la prehistoria y más exactamente en Grecia y Roma, se dan los antecedentes más importantes para lograr la comunicación, gracias a la utilización de la retórica oral y luego escrita, en favor de la dispersión de información. Medios de comunicación en Grecia. En la Grecia antigua la comunicación oral presentaba un valor notorio. Esto lo demuestra el hecho de que si alguien pretendiera desarrollarse en la vida política, debía dominar ampliamente las artes de la oratoria y la retórica. Como fuentes fundamentales de transmisión oral de información en Grecia, surgió el rapsoda y la representación teatral. Esta última fue un medio de comunicación significativo para los antiguos griegos. A pesar de la dominación de la oralidad en los primeros tiempos de la cultura griega, en la época helenística, la escritura se sitúa en un lugar privilegiado,
Esto cobra su máxima expresión con el nacimiento de la biblioteca del Pérgamo y Alejandría. Su finalidad, desde el inicio de la preservación del conocimiento acumulado por la humanidad. La biblioteca, del griego biblion, libro, y teque, caja, surge como la primera institución ideada por el hombre con el fin de preservar la información escrita. Durante esta época y mucho tiempo después, el libro manuscrito constituyó la forma en que se plasmó la información. En el siglo V comenzó la circulación del libro en Grecia. Aparecieron también librerías y talleres, cuyos dueños vendían, confeccionaban y exportaban los manuscritos a otros países. Bajo la influencia griega, en Roma, el libro adquirió una gran circulación comercial y social. Se sabe que no todos podían adquirirlo, pues al ser su producción y reproducción manual, tomaba mucho tiempo. De ahí que los precios estaban situados por encima del poder adquisitivo de la mayoría. Roma es la primera cultura en la que la información transmitida era importante para el poder, donde la primera publicación periódica fue conocida, el Acta Diurna Populi Romani, una hoja de noticias en formato de cartel. Inicialmente, el Acta Diurna publicaba restos legales y edictos, pero posteriormente no solo informaba sobre edictos, sino también sobre noticias de sociedad como bodas, nacimientos, muertes legales, sucesos y rumores de interés popular. También aparecían algunos avisos publicitarios, como por ejemplo, ventas de grandes lotes de esclavos. Era realizada por los diurnai, que serían el equivalente a los protoperiodistas actuales. En sus principios solo se publicaba en Roma, pero después los particulares realizaron copias manuscritas en papiro, pero también fueron copiadas en serie, extendiéndose por todo el imperio. Estas copias eran vendidas en establecimientos públicos, aparte de ser colocadas en tablones por todas las ciudades. Uno de los grandes instigadores de esta copia fue Cicerón, consciente del valor de la información como instrumento de poder. Se rodeó de buenos informantes que le mantuvieran al tanto de lo más importante cuando él no estaba en la ciudad imperial. Seguramente todos los cargos públicos establecidos fueron en Roma mantuvieron corresponsales similares. El éxito del Acta Diurna era importante, y la información que aparecía era controlada por el poder, adaptando las noticias a los intereses políticos de sus editores, convirtiéndose así en un gran medio propagandístico del mismo poder. Bajo el mandato de Julio César también se hizo público el Acta Senatus, un boletín privado donde se recogía la información realizada por el Senado. También existían otras formas de comunicación en la antigua Roma. Los praeco eran pregoneros que recorrían la ciudad comunicando noticias oralmente. Existieron también otra clase de pregoneros, como los istriloni, que comunicaban información y publicidad comercial, y los subrostani, que vendían la información que poseían, como lo hacen las agencias de noticias actuales. Otras publicaciones romanas eran los Annales Maximi, donde se recogía lo más importante que había ocurrido durante el año. A pesar de todas las publicaciones aparecidas en Roma, no existía la libertad de información, debido a que el poder controlaba todos los medios de comunicación. Algunos libros publicados, como por ejemplo los libros de magia, estaban prohibidos y eran quemados todos los ejemplares que se encontraban. También los libros de profecías estaban prohibidos, pues eran considerados una forma de censura al poder. Todo el que no respetaba la figura imperial era castigado con la pena de muerte. Tanto Grecia como Roma fueron grandes imperios que sembraron las bases en muchos aspectos de la humanidad y esencialmente las de la comunicación moderna. Bien, señores, hemos visto un video muy interesante sobre la forma de la comunicación en ese entonces, tanto en Grecia como en Roma. Bien, tenemos un solo deber en esta clase, ya, que se refiere el deber, cuáles son los aportes culturales de Grecia y Roma, ya, que Grecia qué aportó para la humanidad, Roma qué aportó para la humanidad,
pueden ponerlos en forma separada o como ustedes guste desarrollar el tema. Algo más muy importante, todos estos deberes, ya desde la semana 1, desde que le mandé las tareas de diagnóstico, estos archivos, irlos guardando en una carpeta. Y estos deberes, lo mismo este deber que mando, por favor, ya realizarlo y guardarlo en su carpeta, por favor, para que tenga evidencia en el momento que se le pida sobre sus deberes. Bien, señores, yo les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.